Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. Vídeo de hoy. Review de mis Focal Alpha 50 Evo. Pensé que no os iba a llamar tanto la atención mi cambio de altavoces, pero es que me lo habéis pedido bastante en el canal, así que vamos para allá. Pues bien, como sabéis, los que seguís el canal por la parte de mis tutoriales de Fractal Audio, he venido utilizando durante muchos años los Yamaha HS5. Quiero comparar un poco estos Focal con los Yamaha, que son, pues eso, los altavoces que más escuchados tenía y sobre todo ver un poco qué me faltaba, qué estaba buscando y por qué decidí hacer este cambio a los Focal. Aquí en el canal os dejé el unboxing, más que la review, el unboxing de estos Focal, el por qué estaba buscando un poco ese cambio y demás. Pero bueno, vamos a ir más a detalle de qué son estos Focal, por qué fui a ellos, qué características tienen y cómo los vamos a comparar con los Yamaha, que es pues eso, a lo que más acostumbrado tenía el oído. Estos Focal me los recomendó mi amigo Miguel, infinitamente agradecido. Estuve viendo pues Adam, otro tipo de altavoces y me decidí, pues por su buen criterio, que tiene muy buen oído y muy buen gusto, a decidirme por ellos porque buscaba algo que siguiera siendo plano, que me permitiera mezclar con mucho detalle, como me pasaba con los Yamaha, pero que tuviera un poquito más de grave, un poquito más de cuerpo, que fueran un poco más dulces, más agradecidos y sobre todo que tuvieran más definición. Vamos a ver qué tienen estos Focal como tal y bueno, pues vamos a ir viendo poquito a poco. Lo primero de todo, pues el tipo de monitor es un monitor activo. El cono principal es una fibra especial que ellos hacen que se llama Sled Fiber, ¿vale? Que son 5 pulgadas este modelo que yo he cogido. Como veis, mi estudio, mi home studio, está sin tratar, es pequeñito, tengo la pared aquí al lado, aquí tengo una columna, es decir, no es un estudio al uso, pero quería algo que tuviera suficientemente grave, suficientemente volumen, pero que tampoco fuera una cosa brutal que rebotara mucho más, ¿vale? Y luego tienen un tweeter de aluminio. Cosa curiosa que tienen, que ambos dos están metidos hacia adentro, de manera que expanden el sonido como de una manera más horizontal y no tan direccional. Por lo tanto, yo puedo estar aquí escuchando o allí o donde sea y prácticamente suenan igual en todos lados. Únicamente noto cambio, pues lógicamente con la mesa, que sí que subo la altura para tenerlo más a la altura del oído, o si se cruza una de las gatas que me tapa totalmente la vía sonora. Pero por lo demás, la verdad es que suenan muy bien, ¿vale? Su respuesta de frecuencias, 45 hercios, bastante grave, hasta los 22.000. Es decir, que tenemos un espectro muy amplio para tener pues, la mayor cantidad de frecuencias posibles a la hora de mezclar y sobre todo disfrutar, porque son unos altavoces, para mi gusto, muy disfrutones. Desde el momento en que les conecté, noté el cambio, enseguida se me hizo el oído, son muy agradables, ¿vale? Entradas que tiene, pues XLR, por jack o TRS y RCA. Yo les tengo desde mi Focusrite sacados directamente a XLR, ¿vale? Igualmente, tienen ese tipo de conexiones, nos va a dar mucha flexibilidad a la hora de poderlos conectar. Controles que tienen. Tienen controles para ajustar graves y agudos, pero son unos controles muy suaves, muy leves, que hacen que el agudo sea un poquito más agresivo, ni siquiera estridente, es suave, no llega al Twitter de cinta de los Adam, pero sí que tiene pues esa fuerza extra si le potenciamos o se vuelven más controlados, ¿vale? Más, pues eso, con recorte de agudos si lo recortamos, pero es un recorte muy preciso y muy suave, por lo tanto no hay que tener miedo de si subo o bajo la puedo estar mangando, simplemente es para acomodar la escucha. Y lo mismo nos pasa con el control de graves. Estos altavoces vienen preparados incluso con unas tuerquitas detrás que nos van a permitir montarlos en la pared si así lo quisiéramos. Por lo tanto, no tenemos ese problema de rebufo de graves contra la pared. Y además es que el woofer que tienen de graves, la vía de aire que tienen, están en el frontal. Por lo tanto, el grave igualmente viene hacia nosotros. No como en los Yamaha que estaban en la trasera y podía rebotar más, pues eso, en la pared o hacer reflexiones en las esquinas y demás, ¿vale? Tiene dos cosas también muy chulas. Hay gente que le gusta más, gente que le gusta menos.
una de las cosas a mí me sorprendió. Luego sí que es verdad que no me ha supuesto ningún tipo de inconveniente y es que no tienen un control de volumen, como sí que tenían los Yamaha para equilibrarlos o ecualizarlos o equilibrarlos básicamente, de manera que digas, vale, pues este altavoz suena un poco más alto, este suena un poco más bajo, les voy a equilibrar, voy a medir con un medidor de decibelios y ya está. En este caso suenan tan bien que es que no lo he echado en falta, simplemente es conecto y suenan y están al mismo volumen y suenan igual y lo que os decía, me puedo mover de un lado a otro que van a sonar exactamente igual. No me supone ningún tipo de problema, no estaría mal pues que tuvieran el control pues para alguien que a lo mejor lo necesite, pero en mi caso me sorprendió bastante y me sorprendió para bien porque no es necesario ese control de volumen. Y bueno, ya me conocéis que yo soy bastante maniático en dejar todo perfecto. En este caso, pues están como están, no tienen volumen, pues son como suenan. Y la segunda parte, la segunda piececita que traen detrás, es que tienen un auto standby. ¿Esto qué va a hacer? Yo últimamente lo tengo conectado. ¿Por qué? Porque normalmente aquí en el estudio y demás yo trabajo aquí, entonces los altavoces les estoy utilizando continuamente. Esto lo que va a hacer es que si pasan, creo que son 12 o 15 minutos que no reciben señal, ellos mismos se ponen en modo stand-by, por lo tanto no están consumiendo ni están tirando de electricidad, solamente el LED que te avisa que está en rojo y en cuanto tú le vuelves a poner música, pues a cierto nivel de volumen ellos reaccionan y se vuelven a encender. A veces se apaga uno antes que otro y a veces se enciende uno después que otro, son cosa de 2-3 segundos, pero tampoco tienen problemas de fase, es decir, en el momento que ellos reciben, se enchufan y automáticamente sacan el sonido sin ningún tipo de problema. Los amplificadores que trae son tipo D, trae para graves y para agudos por cada uno de los monitores. Tienen una función muy chula, hablando de lo del volumen, y es que tú puedes regular tu tarjeta de sonido, tus salidas o incluso el fractal si le conectas o alguna otra pedalera. Y puede haber gente que diga, oye, pues yo le estoy dando a tope a mi tarjeta de sonido y necesito más volumen porque pueden dar más volumen. En este caso, por defecto, vienen a 0 decibelios, ¿vale? Equilibrados a 0, y nos da la opción de un boost a cada uno de ellos de más 6. Yo por defecto lo tengo en 0, pero sí que es verdad que si necesito más volumen, que sería una burrada de volumen, le puedes dar eso de manera que el preamp manda más señal, manda más energía sin saturar la señal, lo que nos va a dar más volumen con más headroom. Por lo tanto, el sonido no rompe ni suena al típico altavoz que está ya forzado al extremo de volumen, sino que siguen trabajando de manera perfecta. Bien, ¿qué tenían los Yamaha HS5? Pues en este caso el woofer igualmente era de 5 pulgadas, el tweeter de 1, pero el tweeter venía con una rejilla. Estos también tienen rejilla tanto para el woofer como para el tweeter. Yo no lo tengo puesto, pero se puede poner en el propio manual de los Focal. Nos dice que puede variar un poquito el sonido, lógicamente. Si pones una rejilla delante, pues algo puede variar. Yo les tengo pelados, que me parecen además preciosos como vienen así. Y en el caso de los Yamaha, pues ya tenías el tweeter con rejilla, el woofer sin rejilla. Igualmente eran de 5 y de 1, pero eran mucho más estrechitos, no tenían tanta respuesta en graves. De hecho, estos Focal empiezan en 45, creo que dije, y los Yamaha en 54. Es decir, auditivamente no lo vamos a notar, pero sí ese peso del sonido lo vamos a tener, pues lógicamente, más capado. En este caso, de 54 a 30.000 hercios, según Yamaha, pues prefiero no tener tanto exceso de agudo que no lo voy a notar. Y sobre todo para pedaleras digitales que llegan hasta los 20.000, pues ese fizz que tiene digital, pues lo tenía un poco más reforzado. En el caso de los Yamaha, pues tenían un room control y un high trim. También nos permitía subir o bajar cada uno de ellos. No era una ruletita tan precisa, sino que era por pasos. Prefiero en este caso los Focal a los Yamaha y solamente tenían entrada XLR o TRS. Si no usáis RCA, pues tampoco es importante, pero bueno, Focal igualmente nos va a dar más opciones de conexión. Bien, y lo importante, ¿cómo suena cada uno de ellos? Pues vamos a empezar por los Yamaha. Yamaha, como sabéis, son altavoces muy conocidos, originarios, o su papá
eran los NS10, muy vistos en estudio, sobre todo para buscar ese clic en los bombos, mucha precisión, muy quirúrgicos en la parte media y aguda. Y bueno, son altavoces muy planos que nos pueden venir muy bien y no estoy renegando de mi pasado. Son altavoces que siempre voy a recomendar a cualquier persona que se inicie en el mundo de la producción, sobre todo en home studio, o incluso, si yo me lo hubiera podido permitir, aunque solamente sea por espacio, me los hubiera quedado, porque es una manera de tener pues algo eso, más plano, más quirúrgico, de manera que a la hora de mezclar y demás, poder ir un poquito más a detalle. Retomando con los Focal, pues en este caso vendí los Yamaha. ¿Por qué? Porque no es necesario ser tan quirúrgico, sobre todo porque los Yamaha, ese sonido que tenía medio, preciso, muchas veces era un poco boxy, se quedaba cerrado con unas frecuencias no muy agradables y sobre todo en sesiones largas o con volumen eran un poco ya fatigantes al oído. En el caso de los Focal, puedes trabajar con ellos a bajo volumen, vas a tener mucha definición y vas a tener también muchos puntos dulces que yo no había escuchado nunca. Nunca. Posiblemente me desmoneticen el vídeo porque os voy a poner unos ejemplos que grabé pues hace año y pico cuando les estrené y hace bien poquito que me preguntaba un amigo también por ellos. Quiero que veáis cómo una canción donde vais a escuchar primero el Yamaha, donde suena muy bien, muy presente, muy aquí. Cambiamos al Focal, no se va a percibir porque está grabado con el móvil, pero el Focal vais a ver que se abre el sonido mucho más y es dulce. Y luego vais a ver que vuelvo a cambiar al Yamaha y el Yamaha se queda pequeño, no, lo siguiente, pequeñísimo, como si estuviéramos escuchando con unos cascos del tren. Una cosa muy curiosa. Do you remember me? When the rain gathers, and do you still believe when nothing else matters? Bien, como veis, creo que, bueno, la diferencia es más que evidente. Para mí ha sido un salto de calidad brutal. Y sí que quiero hacer pues como una especie de pros y contras de haberme cambiado a Focal. Los pros, pues vamos a tener más rango, más definición, más dinamismo. En definitiva, vamos a tener mucha amplitud estéreo. Os voy a poner ahora también un clip para que lo veáis. Y vamos a tener, bueno, pues flexibilidad en las conexiones, podemos pegarlos más a la pared, sobre todo en entornos pequeñitos. Vamos a tener pues como una calidad más de estudio, más de detalles, ¿vale? No puedo definirlos de otra manera que son eso, son muy dulces, muy agradables. Me gustan, es que me gustan mucho, no os puedo decir otra cosa. No, esto no está ni pagado ni nada, ya sabéis que yo siempre os digo lo que pienso de las cosas. Pero igualmente por eso os voy a decir pequeños contras que le veo. Para empezar, la caja son más grandes, ¿vale? Van a emitir mejor grave, pero también necesitáis una mesa donde los podáis poner adecuadamente. Ese exceso de grave os puede llevar a lo que a mí me pasa pues durante este año y medio. Estoy tan acostumbrado a los Yamaha, que igual he estado con ellos 10, 12 años,
que en cuanto escucho el grave me pienso que ya estoy pasado de graves. Y no, el grave tiene que estar ahí y precisamente estos focal lo sacan para afuera. Pero claro, tienes esa cosa mental de decir, me estaré pasando. Simplemente hay que volver a aprender a escuchar. ¿Qué pasa? Que si ajustas ese grave y realmente es excesivo, o como yo, tienes la habitación sin tratar en condiciones, pues puede que tengas problemitas en los graves, como veréis en la foto que os voy a poner ahora, ¿vale? Esto compré un micrófono de medición simplemente por ver cómo estaba la habitación en sí, cómo yo escuchaba estos focal. Si os fijáis en la parte de graves, pues tiene unos pequeños picos bastante pronunciados, incluso demasiado, porque la habitación está sin tratar. Y también veréis que en la zona media tiene un pequeño recorte. Ese recorte pues no es más que una curva más o menos lógica, sobre todo dependiendo del tipo de música que vayamos a escuchar. Sobre todo música más moderna, ¿vale? Que está mezclada y ecualizada de esa manera. Mientras que los Yamaha, no hice la prueba en su momento de análisis de sala, pues tienen ese sonido eso, más boxy en los medios, pues que saltan más a relucir, ¿no? Pero para mí no es una pérdida el haber perdido esos medios, sino simplemente una ecualización más agradable al oído. Como pequeña contra, pues hay mucha gente que el auto standby que os comentaba, pues no le gusta, pero es tan sencillo como desactivarlo y simplemente, pues cuando marches del estudio, apagas los monitores, como hemos hecho toda la vida con cualquiera de ellos, y sin problema. Igualmente, hay gente que, a pesar de tener esos más 6 dB en el amplificador del propio altavoz, pues para estudios grandes este tamaño de 5 se puede quedar un poquito pequeño. En mi caso, pues con la tarjeta equilibrada o calibrada, mejor dicho, y a la mitad de volumen me entrega unos 80-85 decibelios. Es más que de sobra para mezclar, yo suelo mezclar en torno a 75-80, pero bueno, hay gente que, pues eso, para entornos más amplios y demás, pues se les puede quedar un poquito cortos de volumen, dependiendo además dónde lo conecten, ¿vale? Sobre todo si son pues unos altavoces que vais a llevar pues o vais a tener pues en un local para unas fiestas y conectas el móvil y no le puedes tú regular el volumen porque no tienen ese control de volumen trasero, ¿vale? ¿Para quién recomiendo estos altavoces? Pues para todo tipo de público, sobre todo los que tenéis eso, un home studio, os gusta escuchar música en alta calidad, pues lógicamente os les voy a recomendar. Por contraparte, los Yamaha, siempre, como os decía, les voy a recomendar porque me parecen unos altavoces que por el precio son fabulosos, pero sí que es verdad que la pareja de Yamaha está en torno a unos 250, 300 euros y estos Focal pues les encontraréis por unos 500, 600 euros tranquilamente. En este caso, para mí, está más que justificado el precio porque sí que se podría decir que son el doble de altavoz en muchos aspectos. Y nada, pues dejarme por aquí si os gustan este tipo de reviews, si queréis que profundicemos en algo más. Y poco más que deciros de estos altavoces, que si podéis ir a una tienda y probarlos, incluso compararlos con modelos de más pasta o de más nombre, vais a ver que los barren absolutamente. Así que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, deja un like y suscríbete que me ayuda un montón y nos vemos en el próximo.